instancia, desde el inicio del estudio de la obra, se proyecta como bueno, la pregunta que interroga por el sentido del ser desde el horizonte de la temporalidad. Sigue siendo este nuestro tema y eso derivó al análisis del Dasein, comprendido fundamentalmente como aperturidad, que eso es lo que nos vamos a evocar en estas sesiones, ¿sí? Entonces vamos a iniciar así. O sea, justo lo que nos hemos puesto como tarea, dice Heidegger, es analizar la estructura del ente en el cual la pregunta por el sentido del ser acontece de forma originaria y este ente es justamente la existencia que en cada caso somos nosotros, cuya perspectiva global, la dimensión global que permite, digamos, incorporar todos los aspectos de la existencia es la noción de cuidado. Y con ello, bueno, es justo lo que destaca en el inicio de este parágrafo, las nociones, o la noción quizá más importante, hemos dicho que es la de el ser en el mundo. Esta dimensión del ser en el mundo que de un lado, hemos comentado las semanas anteriores, proyectaba esta estructura en dos dimensiones, la dimensión de la comprensión y la dimensión de la disposición afectiva. Y finalmente, lo decisivo, lo fundamentalmente importante de esta estructura del Dasein es esta autorreferencialidad que tiene su propia existencia y que se ve manifiesta en la estructura de esta dimensión del cuidado. O sea, el Dasein se ocupa de su propia existencia, se tiene a ella misma como en perspectiva. Y este cuidado se expresa una estructura anticipatoria donde el Dasein, hemos destacado este tema muchas veces, fundamentalmente se comprende como un proyecto. O sea, existir quiere decir estar más allá de sí. O sea, estar en el mundo es estar a un tiempo en esta situación concreta en la que me encuentro y proyectando lo que soy como existencia en una variedad de posibilidades que confluyen en que son posibilidades en cada caso de ese Dasein y en relación con digamos, con el contenido de ser de lo que el Dasein en cada caso es. Vamos a leer algunos detalles de este primer parágrafo, del parágrafo 45. Inicia, bueno, justo, quizá no esté de más destacar el gran titular de que nos convoca en esta segunda sección, que es, dice Heidegger, Dasein y temporalidad. O sea, el tema de toda la sección va a ser, de alguna forma, repetir el análisis del análisis existencial, pero lo va a hacer a la luz del tema de la temporalidad. Y lo que va a poner de manifiesto es justo la dimensión temporal, esencialmente temporal, de la estructura de aperturidad manifiesta en el carácter de ser en el mundo del Dasein y fundamentalmente en relación con la dimensión del cuidado. Bueno, vamos al texto primero. Dice Heidegger que como resultado del análisis preparatorio del Dasein, lo que hemos encontrado, dice, es la constitución fundamental del ente temático, el estar en el mundo, cuyas estructuras esenciales se centran en la aperturidad. O sea, ser en el mundo tiene la estructura de un estado de abierto. O sea, el mundo, ya lo hemos repasado también, lo repasamos las semanas anteriores, el mundo no es una cosa, el mundo es un campo que tiene como condición previa justo la estructura existencial del Dasein que se llama mundanidad. Si la mundanidad es el carácter del mundo y el mundo es un complejo, una red de una red respectiva en la cual las cosas confluyen no como cosas, como objetos ante la mirada, sino que confluyen fundamentalmente como
en relación con relaciones prácticas. Si cada cosa está dispuesta a ser usada en relación a un para qué, de carácter práctico, que en última instancia concluyen en la propia comprensión del Dasein en la situación concreta en la que se encuentra. Y desde esa situación se abre justamente este carácter del mundo. No hay mundo sin Dasein, ni Dasein sin mundo. Existir es existir en el mundo con respecto a un conjunto de posibilidades abiertas por la propia existencia del Dasein y que se manifiestan en esta estructura ¿cómo se diría?, de respectividad. Y cuando se muestra este carácter totalizante de la red de respectiva que unifica de forma práctica y comprensiva la totalidad de los entes con los que el Dasein o que salen al paso a lo largo de la existencia del Dasein, bueno, justo también hemos visto que esto tiene lugar cuando hay una ruptura en la cadena respectiva de los entes que Heidegger destaca como a la mano, el carácter de a la mano de todas estas confluencias. Bueno, también observamos, nosotros ya sabemos, pues el Dasein, o sea, este carácter de ser en el mundo instituye la figura de la espacialidad como algo que no se reduce a la representación geométrica del espacio, sino que ella misma también está en relación con la comprensión práctica del Dasein. Bueno, justo vamos a usar un poco en esta dimensión. Entonces, se identificaron estas estructuras esenciales centradas en la aperturidad, en este carácter de abierto de la existencia al mundo y el mundo abierto para la existencia en relación con su comprensión. O sea, con la comprensión en la que consiste justo existir. Dice después, la totalidad de este todo estructural se reveló como cuidado. El cuidado está contenido en el Dasein, el análisis de este ser como hilo conductor de lo que anticipadamente fue definido como la esencia del Dasein, la existencia. ¿Por qué el cuidado es lo que se considera aquí la totalidad de este todo estructural? Sí, justamente la totalidad estructural de la dimensión del ser y del mundo se confluye o se articula en torno a esta noción del cuidado, toda vez que el cuidado, justo habíamos dicho, que tiene que ver con la anticipación total de las posibilidades del Dasein, de las posibilidades de la existencia. Vamos a ver entre este parágrafo y el parágrafo 46 que esa anticipación total tiene justo como instancia totalizante final una cierta disposición del Dasein, de lo que Heidegger se va a referir como el estar orientado hacia la muerte. El estar orientado hacia la muerte como la posibilidad última que permite el cierre, o sea, de toda esa, bueno, de la totalidad de las posibilidades que instituye y abre la propia existencia del Dasein. Entonces vamos a ver qué dice más adelante en el texto. Dice, formalmente, este término quiere decir el Dasein es en cuanto poder ser comprensor, que a la vez, perdón, al que en tal ser le lleva este ser como el suyo propio. Este enunciado es muy importante, digamos, de alguna forma en este parágrafo, Heidegger hace varios enunciados que resumen de forma integral pues aspectos que dedicó muchos detalles en los parágrafos anteriores. ¿Sí? El Dasein es lo que puede ser. Cuestión importante. O sea, el Dasein, ¿qué es? El Dasein no es como el resto de las cosas dispuestas que son en relación con estas cadenas respectivas de su utilidad, pero tampoco es justo como algo que está dispuesto ante la mirada o reducido, acabado, una cosa de la naturaleza, sino que el Dasein es fundamentalmente lo que el Dasein puede ser. ¿Y qué es lo que puede ser el Dasein o en qué descansan las posibilidades del Dasein en última instancia? Porque poder ser no quiere decir lo que quiero ser o la potencia, digamos, activa y sobre todo subordinada a mi voluntad de lo que puedo hacer, ser o dejar de ser. No, es literal, o sea, lo que puede ser es lo que puede ocurrir que me tiene a mí como fuente o que me puede ocurrir a mí. Y esta es la cuestión que nos interesa destacar aquí. Dice,
El análisis de este ser tomó como hilo conductor lo que anticipadamente fue definido como la esencia del Dasein, la existencia. Formalmente este término quiere decir que el Dasein es en cuanto a poder ser comprensor al que en tal ser le va este ser como el suyo propio. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos además de esta temática de que el Dasein es lo que puede ser, o sea, el Dasein es sus posibilidades. Este poder ser comprensor. ¿A qué se refiere con esto? Recordemos que la comprensión es una comprensión anticipatoria. O sea, todo comprender lo vas a destacar de forma explícita en la siguiente página, cuando utilice el concepto de interpretación, Auslegung, interpretación. Todo darle sentido, todo carácter de darle sentido a lo que le pasa al Dasein es una posibilidad suya y está incorporado, está involucrado en cada momento de su propia existencia. Dice, lo que el Dasein es, lo es porque existe y ese ser tiene que ver en última instancia o la convoca, se refiere, lo interpela directamente a sí mismo. No es algo indiferente a su propia existencia. Esto es lo que nos interesa destacar. El ente que es ser comprensor al que tal ser le va en este caso al suyo propio. El ente es, dice Heidegger, de esta manera, o sea, el ente que es de esta manera, lo soy en cada caso yo mismo. Ya lo ha destacado varias veces. Y más adelante va a destacar esto. Dice, se busca la respuesta a la pregunta por el sentido del ser en general y previamente la posibilidad de una elaboración radical de esta pregunta fundamental de toda ontología. Y ello, dice, la puesta al descubierto del horizonte dentro del cual se vuelve inmediatamente comprensible algo así como el ser, equivale a la aclaración de la comprensión del ser en general. Por eso, por esta razón es la que estamos analizando al Dasein. Queremos entender cómo es posible, sí, o sea, es como el objetivo final es la tematización del ser en general y su comprensión. La condición de posibilidad de la comprensión del ser en general presupone, o es lo que pues, por lo menos es la apuesta del Dasein, el análisis de la constitución del ente que llamamos Dasein. ¿Pero por qué? Porque ocurre que el Dasein no solamente comprende el ser en sentido óntico relativo a las cosas que no son el Dasein, y hemos dicho varias veces que el ser no es un ente, ¿sí? Y incluso la forma de interrogación acerca del ser no coincide con la forma de interrogación acerca del ser del ente que son las cosas que no son Dasein, del ser del ente que puede ser reducido a esta regla de iteración del concepto. Cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestra propia constitución individual, nosotros no somos reducibles a la iteración de un concepto general y sin embargo algo somos. Sobre todo, eso que somos no tiene que ver con nada más que con nosotros mismos. Por eso a Heidegger le interesa destacar este carácter del Dasein. Ese es el sentido de ello. Y no solo eso, sino que además, antes de tematizar explícitamente ese carácter, o sea, de la pregunta ¿qué soy? Yo ya me comprendo como siendo lo que soy y comprendo el ser que soy en relación conmigo en cada una de mis potencialidades, del despliegue de mis capacidades, de mis potencialidades, en pocas palabras, de mi existencia. Entender esta dimensión es entender prácticamente, digamos, todo lo que Heidegger se está proponiendo hacer y la razón, una vez más, por la cual comienza y desarrolla, despliega su análisis con el tema del Dasein. O sea, esa es como la razón por la que estamos estudiando la cuestión del Dasein. Dice Heidegger, a ver, vamos un poquito más adelante. Sin embargo, dice, la comprensión del ser en cuanto a momento esencial del ser del Dasein solo podrá ser aclarada de forma radical una vez que el ente a cuyo ser ella pertenece haya sido originariamente interpretado por sí mismo en su ser. O sea, que necesitamos concluir
el estudio